Pero tú también me dices. A ver. Jangan harus pakai pungkingan. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No sé dónde estarán. ¿Ah? No sé qué estarán haciendo. No, pues, Ya están viniendo. Ay, qué ves. Más música. Mamá Elisa, tráela, mamá Elisa.
Y me atacan, Con carretilla te traigo. John, ya pues, ¿qué pasa? Seguimos disfrutando de la... ¡El bocadito, el bocadito! ¿Por qué no guardan mi cancha? ¿Por qué no guardan? ¿Qué se me ha criado? Adentro, ya viste los peces. Ya. Ya. Ahí le hacemos pasar a la tía que sube. A ver, tío. Ya para felicitarle. Ya, tío. Yo también. Ya, bien familia, buenas tardes con todos. Ha sido un momento improvisado, ¿no? En este día maravilloso, una tarde soleadita y con la presencia Obviamente que sí, estamos de la con el orquesta animador. embajadores, perdón, mensajeros de Cristo, la emoción, contratado de a mis amados San Miguel. hermanos, Que no le pagan nada. Cumpliendo años más de vida aquí. De la casa, pues, ¿no? La dueña. ¿Ves? Aquí al lado de su amado esposo, por favor, hermano Santos, acércate. Ahí está. Peinado look tiene. Ese peinado moderno, peinado moderno. Ahí está, ahí. Es el peinado de pasado vaca. Lengua de vaca, lengua de vaca. Ya, juego de vaca. Lo sacamos ya en la torta. Venga, pues ahí están los bocaditos. Ahorita vamos a pasar, ¿ya? Y bueno, para iniciar esta tarde maravillosa, pues vamos a darle palabras de ánimo quizás a alguien de la familia que está aquí presente. Yo sé que algunos ya se retiraron por motivos de tiempo, ¿no? Faltó el tiempo y los cuales hoy, pero la alegría continúa en este lugar con lo que estamos presentes. Amén. Amén. Entonces yo sé que aquí está el maestro y el presente maestro de obra, ya, el que ha hecho zafar la casita. Queremos conocer quién es, enfócanle. Aún falta un segundo piso, ya. Pues que es contrato de... Ya, y ahora pues estamos presentes aquí con nuestro hermano Santos y su amada esposa. Yo sé que se sienten alegres, contentos
y aparte de eso un regalo quizás por el cumpleaños de su esposa, ¿no? Entonces, qué precioso, qué maravilloso, ¿no? ¿Qué falta? Mi palabra. ¿Tienes palabras? Amén. Por aquí, papá, por favor. Imagínate venir solamente palabras desde Lima, ¿tú te imaginas? Palabras desde Lima. Ok, ya. Te toco. Ahora sí vamos a Terrorista que quizás darle pase a los hermanos que están presentes en este lugar para que puedan darle una palabra de Infocan a Pituca, de que ¿no? sigan adelante, no sé, o palabras de desánimo, ¿qué es lo que Quemado traerán? rayo, dile. Bien, cada uno va a expresar de acuerdo a lo que siente. Entonces vamos a darle la hermana mayor, ¿no? No ha venido. Ven, mami, ya ven tú, ya desde Lima va a dar ahorita sus palabras ella. Videollamada. Algo rápido lo hago yo, señor. Ya, algo rápido lo vas a hacer ya, pero tú le haces ya. Ok, a ver tía, ¿qué es lo que falta? A ver, ya, tienes palabras, a ver, ¿qué quieres decirle a tu amada hermana este día? Que se desanime, que se anime, no sé, ¿qué te puedes decir? Exprésalo tía. Gracias. Chao, quema el calor. Gracias, primeramente a Dios, gracias en lugar. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Yo sé que me siento alegre, yo también, y mi hermana, yo sé que es mucho más, ¿no? Mucho más está contento, que va cumpliendo sus metas, sus sueños. Y un día especial también, un día de su cumpleaños hoy día. Y solo diría, sigan adelante mi hermana. No llores, hermano. Sigue adelante, Santo, sigue esforzándose, ahí estás viendo tu esfuerzo. Y Dios te va a bendecir grandemente. Llora pero sin lágrimas. Mejor sigue adelante, yo sé que van a lograr muchas cosas. Bendigo en nombre del Señor. Y un feliz cumpleaños, hermana. Te quiero mucho. Pollo gratis un día. Bien, ahí vamos a tener enseguida sus palabras de su amado hermano aquí, ¿no? Está tío Saúl, por favor. ¿Quién es? Palabras de... No conozco, di. Está quedado en Lima, Ahí, el gordito, dice, el más gracioso de la familia. Ya, adelante, tío. Bueno, Dios ni chikmaya kachun kanampuncha o alimpuncha. No entiende, no. Hinajipanta ya saluda kaika muy chichi guajikuna panikuna. Saluda iksa tajia hermanaita kanang cumpleaños de casa, ¿no? Mira, panikucho. Hermana iman takanang puncha na ikuimang hermanoita que Dios ni ya bendice kuchon. Kay wasinta pa sa kataykachin, Dios ni pa voluntante. Ya bueno. Chay lang palabra, ini kamusong kichik sa Paliangurpe. Ahora sí, la alegría, ¿no? Bien, ahora sí alguien más de los hermanos, ¿eh? Allá, su amada esposa, dice de su hermano, la cuñada. No. Tía Beni. Uno de los guaros que represente. No, de Mama Hilda. Claro, que represente. De Zapallanurpe, su esposa. Zapallanurpe, esposa, ¿dónde es? Zapallanurpe. Mamá, palabras de ánimo hacia tu cuñada en este día, por favor. La que me debe. Cobro de deudas otro día. Yolanda y su amada esposa, decirle nomás que yo sé que hoy día está muy contento, alegre por lo que están haciendo, ¿no? Por sus proyectos, por lo que ellos quisieron, ¿no? Lo que su casita, lo que más quisieron, están cumpliendo, que sigan esforzándose, tanto físico y espiritualmente, y nada más feliz cumpleaños y sigan luchando.
Carlos. Tío Carlos, Yo. ven por aquí, no te escapes, papá. Ahí está disimulado ya. Atrásito nomás, no le han dado. el padrino. Ya. Pero con palabras de ánimo hacia tu cuñada o de sangre, no sé qué. Gloria a Dios. Primeramente, gracias a Dios. Y en segundo lugar, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo todos. Y en este momento es una alegría, es un gozo de poder estar aquí, mi cuñada, con toda la familia, ¿no? Y que este día han cumplido lo que ellos han planeado de haber construir su casita. Y también por su cumpleaños le deseo lo mejor y en sus vidas espirituales también, que Dios le bendiga, que Dios le dé muchas fuerzas y santos, que Dios les bendiga a mi cuñada y a mi cuñado. Gracias.